Feliz sábado una vez más para todos ustedes. Antes de que iniciemos esta presentación, voy a pedirles por favor si nos podemos hacer una oración antes de la presentación, por favor. Nuestro Dios y Padre eterno que moras en los altos cielos, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para suplicar tu presencia no solamente en el ambiente, sino también haciendo morada en nuestras mentes y corazones. Al tener esta presentación, rogamos, Señor, que tú nos dirijas, que nuestras mentes puedan estar receptivas a tu palabra, a la ley y al testimonio, para que cada quien, Señor, pueda tomar una decisión en aceptar tu palabra o en rechazarla. Quédate con nosotros y, Señor, muévete en nuestro medio de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a las necesidades individuales. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener la siguiente presentación, hermanos. Alguien me había dicho, ¿por qué no estudiamos sobre las leyes naturales? Y mi respuesta fue, bueno, si hay oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Y ayer, mirando el itinerario, la programación de hoy y lo que vamos a tocar el día de mañana, pues vemos una oportunidad para poder tocar esta presentación. Así de que, como lo pedí en la oración, que sea el Señor quien nos dirija para hacer esta presentación. Vamos a ir entonces al texto bíblico. Si tienen para mover la pantalla. Sí está. Vamos a ir entonces, hermanos, al texto bíblico que hemos escogido para esta presentación. Se titula Las leyes naturales. En la primera presentación que tuvimos, preguntábamos si sabemos hacer la diferencia entre lo que es la ley moral o espiritual y la ley natural, y el grupo estaba muy bien en su respuesta. Así que con eso vamos a ir adelante. 1 Corintios 6:19, texto conocido, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Por lo tanto, ahora nos toca algo. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el texto bíblico que nos va a guiar para la presentación de esta hora. Y también esta cita que ya lo estudiamos también en temas pasados, en la segunda parte, más bien en la primera, la motivación. Y fíjense que esto es bastante importante, porque siempre que tenemos una presentación de salud o por qué yo practico la reforma pro salud, siempre tiene que haber un propósito, y este es el incentivo mayor en el cual deberíamos de pensar al llevar a cabo la reforma pro salud en nuestras vidas. Fíjense lo que dice el Ministerio de Curación: el conocimiento de que el hombre, dice, ha de ser templo para Dios, habitación para la revelación de su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Es decir, que yo practico la reforma pro salud no para bajar de peso o para tener una figura esbelta, no para poder tener un cabello hermoso o una piel hermosa. ¿Cuál es nuestro incentivo, hermanos? Inclusive la enfermedad. Inclusive la enfermedad. ¿Cuál sería nuestro mayor incentivo de acuerdo a la cita? ¿Por qué yo tengo que cuidar mi cuerpo? ¿Por qué yo tengo que practicar la reforma pro salud? De acuerdo a la cita, ¿cuál es nuestro incentivo mayor? No los escucho. De que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Mi mayor incentivo entonces para practicar, hacer o no hacer, es porque estoy cuidando este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro mayor incentivo. Bueno, entonces, y esta parte de aquí vamos a darle lectura también. Dice: asombrosa y maravillosamente, esta es una cita bíblica. Hemos sido formados, el cuerpo humano, dice, y nos manda que lo hagamos objeto de nuestro estudio. Por eso es que vamos a estudiar en esta tarde esta presentación sobre las leyes naturales, porque es algo que Dios nos manda. Dice: hagamos objeto de nuestro estudio
y que nos demos cuenta de las necesidades de nuestro cuerpo y del mensaje, y que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación. Es decir, todo lo que esté de nuestra parte, dice, debemos de hacerlo para cuidar de contaminación nuestro cuerpo. Esta cita es la que yo les comentaba, que ya la estudiamos, me parece el día viernes, estuvimos hablando, o el sábado, no recuerdo bien, pero dice el pensamiento: las condiciones en que se viven deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con dos leyes. ¿Cuáles leyes son? ¿Alguien me ayuda? La ley espiritual, ¿y cuál ley? Y la ley natural, ¿ok? Y entonces yo preguntaba, ¿cuál es la ley natural? Y ahora si pregunto otra vez, ¿será la misma respuesta? ¿Cuál es la ley natural, hermanos? Ok, la del cuerpo, ok. Y fíjense esta cita muy interesante, para mí es interesante. Transgredir su ley física, mental, hay otra física mental, hay una ley mental, y de eso habla mente, carácter y personalidad. Transgredir su ley física, mental o moral significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Cualquiera de las tres leyes que yo la transgreda, ocurre todo esto. Viene la ruina, viene la anarquía, viene la discordia, y se rompe la armonía en todo el universo, ¿ok? En todo el universo. Entonces, en esta hora nosotros vamos a dedicar tiempo a estudiar esta ley física. La ley física. Preguntaba, ¿conocemos cuál es la ley natural? Y ustedes me dicen que sí, que es la que rige el cuerpo humano. Ahora, cuando nosotros vamos al espíritu de profecía, usted en el espíritu de profecía, que de paso quiero preguntar, ¿alguien es visita aquí de los que estamos aquí en esta tarde? No tenemos visitas, ok. Cuando vamos al espíritu de profecía y buscamos, o más bien, si buscamos el mensaje de salud, usted va a encontrar la ley natural con casi 13, 14 nombres diferentes, ¿ok? Voy a repasarlos y ustedes me van a decir si han leído en alguna ocasión alguna de estas leyes. Leyes naturales, son las leyes físicas del cuerpo, ¿ok? Leyes de la naturaleza, este es otro nombre que se le da a las leyes físicas. Principios de salud, leyes de la salud, principios higiénicos, verdaderos remedios. ¿Les hace conocido todos estos nombres, hermanos? ¿Sí? Ok. Verdaderos remedios. Los médicos de Dios, dicen otras citas. Remedios de Dios, dice otra cita. Leyes de nuestro ser. Los sanos principios, tanto espirituales, pero también en el ámbito de la salud, se le conoce como sanos principios. Leyes físicas, leyes de vida, principios de vida, remedios naturales. No se repite ninguno, pero con estos 14 nombres estamos refiriéndonos a las mismas leyes que rigen nuestro organismo, nuestro cuerpo. ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cuántos? 14. Ok, voy a estar preguntando a menudo, ¿ok? Para poder mantenernos aquí enfocados. Así que cuando usted abre el espíritu de profecía, usted va a encontrar las leyes de la salud con estos 14 nombres que hace alusión a las leyes de nuestro cuerpo o de nuestro organismo. ¿Cuántos principios o leyes de salud tenemos, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos principios o remedios o leyes naturales o leyes de la salud tenemos? ¿Ok? ¿Alguien presenta otro número o todos estamos en eso? Vamos a ver esta cita, hermanos, porque de eso precisamente se trata el estudio de esta hora. ¿Cuántos principios de salud en realidad tenemos? ¿Cuántos principios de salud tenemos? Es probable, hermanos, que por mucho tiempo se ha enseñado dentro del adventismo ciertos números de principios de salud. Pero quiero compartir esta cita que vamos a leer a continuación y les voy a contar un poquito el preámbulo de esa cita. Estudiando el libro Mayordomía Cristiana, me encontré que esta cita comienza hablando
precisamente sobre lo que son los diezmos y las ofrendas, ¿ok? Pero después, al inicio, comienza hablando de diezmos y ofrendas, pero después del punto, la siguiente frase y lo que continúa del pensamiento, ya no habla sobre diezmos y ofrendas, sino comienza a hablar de temas variados, ¿ok? Y por eso quiero compartirlo con ustedes, porque va muy bien al punto del tema que vamos a estudiar en esta hora. Dice mayordomía cristiana: algunos se niegan a aceptar el sistema del diezmo, se apartan y ya no andan más con los que creen y aman la verdad. Punto. Hasta allí habló sobre diezmos y ofrendas. Punto. Cuando se les presentan otros temas, ya no está hablando solamente de ofrendas y diezmos. Ahora, a las personas que no aceptaron aquel mensaje, ahora cuando se les presentan otros temas, dice el Espíritu de Profecía, contestan: pero, momento, no nos enseñaron así. Eso no es así. Y entonces, dice aquí, vacilan en progresar. ¿Cuánto mejor habría sido que el primer mensajero de la verdad, qué cosa? Educase fiel. Si el primero que vino hubiera educado fielmente y hubiese presentado la verdad correctamente y cabalmente a estos conversos en todos los puntos esenciales, aunque fuese menor el número de personas añadidas a la iglesia por medio de sus labores, Dios preferiría que hubiese, ¿cuántas? 6 personas cabalmente convertidas a la verdad antes de tener ¿cuántos? ¿Cuántos queremos aquí, hermanos? ¿6 o 60? ¿6 convertidos o 60 inconversos? ¿Recuerdan en la primera presentación o en las presentaciones pasadas hablábamos sobre cuándo es el mejor momento para instruir a la persona en cuanto a los principios de vida? ¿Recuerdan que estudiamos esa parte? ¿Y cuándo era el mejor momento? A mí me gusta preguntar mucho, hermanos. Sorry. ¿Cuándo es el mejor momento para instruir a una persona que viene por primera vez en los principios de vida? ¿Y cuándo es el principio? Ustedes me dieron la respuesta y me la dio Charlene esa tarde. Antes de que tome la decisión de ¿qué? De bautizarse. Es decir, por eso tiene que tomar estudios primero antes de saber a dónde está entrando y qué es lo que va a hacer cuando entre. ¿Ok? Por eso este pensamiento dice, bueno, nunca nos han enseñado eso, pero si la primera persona que hizo la primer presentación en cuanto a un mensaje de salud hubiese instruido cabalmente, fielmente a todos los conversos en los puntos esenciales, entonces no importa el número de personas que se añadan a la iglesia por las labores, pero preferimos 6 cabalmente convertidas que tener 60 profesos que no están convertidos. ¿Ok? Ahora, este texto nos sigue ayudando en lo que tenemos que presentar en esta hora. Es necesario que nuestra unidad sea hoy de un carácter tal que soporte la prueba. Tenemos, dice aquí, está en el libro Iglesia Remanente, página 38, dice, tenemos muchas lecciones que aprender. ¿Y cuántas? Muchísimas, ¿qué cosa? Ok. Hay muchas, dice que tenemos que aprender, pero de lo que ya tenemos aprendido muchísimo, tenemos que desaprenderlas. Porque solamente Dios y el cielo son infalibles. Eso quiere decir que humanamente nos podemos equivocar. Se chasquearán los que creen que nunca tendrán que abandonar una opinión acariciada, que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista. ¿En qué estamos girando? ¿En torno a qué estamos girando? A la ley natural. En lo que acabamos de mencionar, ¿cuántos principios de salud nos presenta la palabra de Dios? Mientras sigamos aferrados a nuestras propias ideas y opiniones con empecinada porfía, no podemos gozar de la unidad por la cual Cristo oró. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos estar unidos? Porque viene una persona y nos va a predicar de una manera. Se va y viene otra y entonces presenta un nuevo mensaje. Se va esa persona y al rato traemos a alguien más de salud y pues presenta otra cosa. Y entonces, lo que estamos escuchando ahí decimos, y entonces,
¿quién de todos es el correcto, verdad? ¿El primero, el segundo, el tercero o quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Recordemos aquí que aquí dice que solo Dios y el cielo, ¿qué? Son infalibles, ¿verdad? No es que Beatriz es infalible o Beatriz tiene la verdad, porque hay muchos ministerios de salud, pero no es la persona quien tiene la verdad, es Dios y el cielo los que son infalibles, pero tenemos que estar con la mente de que nunca vamos a pensar de que nunca voy a tener que abandonar una opinión acariciada. Entonces, dice este pensamiento: aunque tenemos una obra y una responsabilidad individuales delante de Dios, hay ministerios que tienen una obra especial. De manera individual, todos tenemos una obra delante de Dios, responsabilidad individual. No hemos de seguir nuestro propio juicio independiente. Es decir, tenemos el ministerio, pero no quiere decir que yo voy a guiar a lo que yo pienso. De manera individual, yo me voy a conducir como yo quiero, sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos, pues este proceder conducirá al desorden en la iglesia. Imagínense si todos tomamos la decisión de yo voy a hacer como yo quiero, o el ministerio de allá hace como él quiere y el otro ministerio hace como él quiere. ¿Qué va a suceder dentro de la iglesia? Es deber de los ministros, dice, respetar el juicio de sus hermanos, pero... ahí viene un pero, vamos a ver qué sigue. Pero sus relaciones mutuas, así como las doctrinas que enseñan, deben ser examinadas a la luz de ¿dónde? Hoy lo estudiamos por la mañana, de Isaías 8:20, a la luz de la ley y el testimonio. Entonces, es decir, si el ministro y el miembro o los hermanos nos sentamos a estudiar eso a la luz de la ley y el testimonio, entonces, si los corazones son dóciles para recibir la enseñanza, no habrá divisiones entre nosotros. De esa manera, hermanos, todos quedaríamos en unidad. Porque si la ley y el testimonio dice de una manera, entonces si yo acepto y mi corazón es dócil a aceptar lo que la palabra de Dios dice, y si el otro ministerio tiene la docilidad para aceptar lo que Dios dice, entonces dice, nos vamos a estar uniendo y vamos a alcanzar realmente lo que Dios desea, que no haya divisiones entre nosotros. Y entonces cualquier presentador de salud giramos bajo el mismo enfoque. ¿Listo? Ok. En un intermedio nos vamos a parar y a respirar para que se oxigene ahí nuestro cerebro, ¿ok? Bueno. Ok. Ahora, es importante el número, hermanos. Fíjense, he escuchado como 3, 4 objeciones en relación a cuando tratamos de presentar esta temática. Unos nos han dicho, en realidad no importa el número, porque de los que la iglesia, eso fue un pensamiento, dijo alguien, y fue un ministerio grande también, dijo, pues la iglesia siempre ha escuchado eso y eso es lo que se le presenta. La iglesia siempre lo ha enseñado así. Esa es otra objeción. Otra respuesta que nos han dado es, bueno, probablemente hay más principios de salud, pero están dentro de esos 8. Otra objeción más es, alguien me dijo, no importa en realidad si son 3, si son 5, si son 8, si son 15 o 20, los que sean, no importa. Les pregunto yo a ustedes, ¿importa o no importa? ¿Sí importa? Y si les preguntara por qué, ¿qué dirían? Porque no seríamos específicos, porque no nos importa si son 20, porque no nos están importando. De alguna manera u otra ignoramos, vemos un número pero ignoramos el resto. Okay. Y cuando sabemos el número, enfocamos cada una de las partes individuales. Por conocimiento, ¿verdad? Tenemos que conocer. Muy bien. Fíjense lo que dice este pensamiento. Bueno, aquí va a hablar de los 10 mandamientos, pero antes de que lo leamos, perdón hermana, antes de que lo leamos, fíjense, si yo viniese en esta tarde y yo les dijera, todos conocemos los 10 mandamientos, pero si yo les digo que no son 10 y son 9, ¿qué diría usted? Saltaría, ¿verdad?, de la silla. Y ahorita me bajan. Si yo digo que son 9, usted salta del asiento, ¿verdad?
Pero con las leyes de salud no pasa así. Voy a leer ahora sí, hermana, perdóneme. Es importante el número, hablando de los 10 mandamientos, fíjense lo que dice, bueno, después les digo el libro. Fue ciertamente un gran sacrificio el que hizo Cristo en favor del hombre al morir por él en la cruz. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por su amor? Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No se trata de seleccionar 1, 2 o 9, sino ¿cuántos? Es decir, que si Dios dijo son 10 mandamientos, ¿cuántos tengo que prestarles atención? A los 10, a los 10. Y ahí tenía la cita, creo que es de Deuteronomios 4:16, donde habla y dice la Biblia textualmente las 10 palabras, dice, 10 palabras. Así que yo no puedo seleccionar de esos 10 nada más porque a mí me gusta 1, 2 o 9, sino los 10. Debemos de guardar todos sus mandamientos, porque aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y entonces la verdad no está en él. Ok, hablando de los mandamientos de Dios, tenemos estipulado específicamente cuántos son. 10. La Biblia lo dice también, ¿ok? Deuteronomios capítulo 4 dice 10 palabras. Así que si alguien viene y se para aquí y le dice, hermanos, son 5 mandamientos, usted lo rechaza porque la Biblia y el Espíritu de Profecía nos muestran que son 10. Pero no sucede así con las leyes físicas. No sucede así con las leyes físicas. No tenéis derecho moral para hacer lo que os plazca. Y esta es la razón, hermanos, por la cual sí importa que nosotros tengamos el mensaje completo y no dejemos de lado ninguno de los principios de salud. ¿Por qué? Porque yo no tengo el derecho moral para hacer lo que a mí me place. Hay algo que me está rigiendo. ¿No tengo derecho a hacer lo que me plazca con mi cuerpo? Respuesta, no. No tenéis derecho moral porque violáis las leyes de la vida y de la salud que Dios, fíjense bien, ¿quién la dio, hermanos? Bueno, Dios la ha dado, ¿verdad? No Beatriz, no Beatriz. No tengo el derecho moral porque yo estoy violando, aquí aparece como leyes de vida, leyes de salud que Dios nos ha dado. Somos propiedad del Señor por creación y por redención. Ahora, fíjense bien aquí cómo va a ser la ligación con la ley moral. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, en esa frase, aquí se presenta a la consideración la ley del respeto propio y la del respeto a la propiedad del Señor. Esto llevará a respetar las obligaciones bajo las que está todo ser humano de preservar, la maquinaria viviente formada tan asombrosa y maravillosamente. Recuerden que la ley moral está dividido en dos, donde dice amarás al Señor tu Dios y ¿quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. Está haciendo la misma alusión aquí, pero a la ley física, a las leyes de la vida. Sois propiedad del Señor suyo por creación y suyo por redención. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, dice, se presenta la consideración la ley del respeto propio y la del respeto de la propiedad del Señor. Es decir, que si se llega a violar esa parte de la ley que corresponde de la ley número 5 hasta el 10º, entonces estamos violando la ley moral y automáticamente la ley física. ¿Sí me explico? ¿Sí? Cuando violamos esta parte que tiene que ver conmigo, estoy violando prácticamente todo, ¿ok? Porque el libro de Santiago dice que quien viola una ley se hace ¿qué? Culpable de todos, ¿ok? Ok, vamos a ver entonces. Libro de la temperancia. Subtítulo: Santidad de la ley natural. ¿Usted sabía eso, hermanos? ¿Sabían eso? Subtítulo en el libro de la temperancia: Santidad de la ley natural. No está hablando de la ley moral. No es la santidad de la ley moral, de los 10 mandamientos. Está diciendo santidad de la ley natural. Sentir, subtítulo, la santidad de la ley natural. Se ha de condenar, dice, estrictamente toda ley que gobierna el organismo, porque como ley de Dios
es de tanta importancia con la palabra de la Santa Escritura. Si usted busca en el inglés, porque queríamos saber si decía así la de inglés, dices as is the word, como la palabra. Es decir, la ley, está hablando de la ley física, es tan importante, dice ahí, como la palabra de Dios. Es decir, todo lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, hermanos, dice, es tan importante como la ley natural, las leyes físicas o las leyes de la salud. Y toda desviación voluntaria de la obediencia a esta ley, está hablando de la ley natural, es tan ciertamente pecado como una violación de la ley moral. Yo creo que esto ya lo conocían ustedes, ¿verdad? Violar una ley física es igual a violar la ley moral. Y hay otra de la importancia, entonces, ¿por qué tengo que conocer bien el panorama de todos los principios de salud? Porque si yo dejo una de lado y mi vida no se condiciona a ese principio de salud, entonces yo estoy en problemas con Dios. ¿Ok? Toda la naturaleza manifiesta la ley de Dios, pero en nuestra estructura física, Jehová ha escrito su ley con su propio dedo sobre cada nervio, cada fibra y sobre cada órgano del cuerpo. Recuerde, la ley moral con su propio dedo la escribió Dios en tablas de piedra, ¿verdad? En el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿qué hace Dios? La escribe ahora en la mente y el corazón. La ley natural fue escrita con el mismo dedo de Dios con el que escribió la ley moral, pero ahora la va a escribir no en tablas de piedra. ¿Dónde las va a poner? Bueno, no dice que lo va a poner en el sistema nervioso. Desde luego que va a estar en la mente, el sistema central y después el sistema nervioso periférico. Allí está escrito. En todo el sistema nervioso. ¿Dónde más? En todo el sistema muscular. ¿Dónde más? En cada órgano de su cuerpo está escrito. Hermanos, ¿cómo lo escribió Dios? Con su dedo. Con su dedo. Lo puso en todo el sistema nervioso, lo puso en cada músculo de nuestro cuerpo y lo colocó también, lo escribió con su dedo en cada órgano de nuestro cuerpo. Allí está escrita la ley natural. Hermanos, es importante. Sufriremos pérdida y fracaso si nos apartamos de la senda de la naturaleza que ha sido señalado por Dios mismo para ir en pos de una de nuestra invención. Así que es importante, ¿okay? Es importante. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos, para saber cuántos principios de salud tenemos? Fíjense lo que dice aquí, mente, carácter y personalidad, tomo 2. En la providencia de Dios, las leyes que gobiernan nuestra naturaleza física, con las sanciones que resultan de su violación, se han expuesto con tanta claridad, hermanos. Usted abre el espíritu de profecía y usted va a encontrar principio tras principio en el espíritu de profecía. ¿Okay? Dice, se expusieron con tanta claridad. En la mañana hablaba el hermano Ronnie de estudiar la palabra y que no necesitábamos tanto, ¿verdad?, para poder entenderla, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Lo mismo en el ámbito de salud. Ya está bien explicado. Se han expuesto con tanta claridad que los seres inteligentes las pueden entender y todos están bajo la más solemne obligación de estudiar este tema. ¿Qué tema? Dígame qué tema. La ley natural. Las leyes que gobiernan la naturaleza física. ¿Ok? ¿Y cuántos estamos en la solemne obligación? Los que presentamos el mensaje. Todos estamos bajo la más solemne obligación de estudiar este tema. Aquí está. Y vivir en armonía con la ley natural. Es decir, no vamos a pasar 1 hora, 2 horas estudiando y salimos y seguimos viviendo como siempre. El asunto es estudiarlo, tener el conocimiento claro, el concepto claro, y entonces ahora vivir en armonía con la ley natural. Deben exponerse los principios de la salud. Este es otro nombre. Fíjense bien los nombres. Leyes que gobiernan la naturaleza física. ¿Qué más? Leyes que gobiernan nuestra naturaleza física, ley natural,
ahora dice principios de la salud, está haciendo alusión al mismo tópico. Deben exponerse los principios de la salud y la mente del público debe ser intensamente sacudida por esta investigación. Tenemos la solemne obligación de investigarla todos, de manera individual. Pero cuando alguien se para aquí, dice aquí, se tiene que exponer esos principios de salud y entonces la mente del público, quien está escuchando del otro lado, debe ser intensamente sacudido, dice, por esta investigación. Interesante, ¿verdad? Y qué profundo. Vamos a ver qué más. Tenemos una tarea aquí. Ministerio de Curación o Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice en su palabra escrita, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra escrita? La Biblia, ¿ok? Y en el gran libro de la naturaleza, ¿dónde está eso? Ok. Allí dice, se han revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo, tanto como la del alma. ¿Dónde vamos a encontrar entonces los principios de salud, hermanos? ¿Dónde los vamos a ir a buscar? En la palabra de Dios y en el libro de la naturaleza. Allí están los principios de salud. ¿De quién es la tarea? De conocerlos. Es decir, que si los desconocíamos es porque no habíamos hecho bien la tarea. Pero de parte de Dios dice, hay una tarea que hacer. Hay una tarea que hacer. Por eso, cuando miramos los 10 mandamientos, yo les dije, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía dice son 10. Es decir, si alguien viene y les dice que son 5, está mal. Si alguien les dice, no, pues fíjese que apareció otro mandamiento y ahora son 11, está mal. Pero en los principios de salud no es así. Usted no va a encontrar absolutamente, con toda seguridad, ninguna cita que diga que son 5 principios de salud. No lo va a encontrar. Y tampoco va a encontrar una cita que diga son 8 principios de salud. No lo va a encontrar. O si lo tiene, me lo pasan. Pero literalmente no va a encontrar ninguno. ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí que tanto que para el área de salud nosotros tenemos la obligación de estudiarlo. Tenemos la obligación y el deber solemne de hacer la tarea y de conocer los principios. Es decir, ese deber nos lo delegó a cada uno de nosotros, ¿ok? Pero nos dijo dónde están. Es decir, no los podemos inventar tampoco. Ya está escrito en su palabra y en el libro de la naturaleza. Otro más que queda de tarea. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, fíjense bien aquí, eso es la importancia, y a mí eso es lo que me preocupa, hermanos, de que si es una ley de Dios y que al violar esa ley natural equivale a violar los 10 mandamientos, imagínense si no lo estudiamos, imagínense si no conformamos nuestra vida a esos principios de salud. Ahora, dice, puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente, es decir, miren, no podemos discutir ante eso, ¿ok? Sencillamente, vamos a hacer la tarea. Es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos, porque la ignorancia en estas cosas, ¿qué cosa es? Pecado. Entonces, en esta primera parte, o más bien en esta presentación, solamente vamos a darle un estudio a las leyes de la salud o a los principios de salud. Hay otra presentación donde se estudian todos los requerimientos. Ok, voy a repetir esa partecita. En esta parte solamente vamos a dedicar a estudiar las leyes de la salud, pero hay otras presentaciones que nos está pidiendo aquí por inspiración que estudiemos los requerimientos de cada principio. ¿Sí se explica eso? ¿Sí? Ok. No nos conformemos tampoco con saber las leyes de la salud, sino también hay que indagar los requerimientos porque tiene muchos requerimientos. Por eso es de que una de las primeras presentaciones que siempre hacemos es que tiene su base en la gracia de Dios, es decir, cuando un corazón es transformado y convertido.
porque no se trata de estar marcando diariamente si ya hice o no hice, porque eso no es así. Son muchos requerimientos de la ley de la salud. Bueno, entonces vamos a ver. Y vamos a hacer una actividad con pizarrón aquí, yo no sé si lo tenemos. Pero yo voy a pedirles para hacer este estudio que estaba diciendo el Espíritu de Profecía, haga el estudio, tenemos el deber solemne de estudiar, lo vamos a hacer aquí de manera práctica. Y voy a necesitar a una secretaria también, que yo creo que va a ser la hermana Joan. Voy a pedirle a la hermana Joan. ¿Cómo paramos esto? En una silla ahí. O allí también. En la siguiente. ¿Me ayuda? Ya no vamos a proyectar mientras estás haciendo esto. Sí, voy a ver una cita. ¿A la misma vez? Sí. ¿O por allá? ¿No por acá? Que quedamos lejos. Yo digo. ¿Ah? Sí, porque la hermana me va a ayudar a escribir. Ah, ok. Sí, sí. Ok, listo hermanos, vamos a empezar el estudio entonces, ok, de los principios de salud. Vamos a leer este pensamiento que se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio y también se encuentra, fíjense bien, en Ministerio de Curación, página 89. Ustedes me van a ir ayudando y también nuestra hermana Joan nos va a ayudar a escribir. ¿Cuántos principios de salud o leyes de salud o principios higiénicos o verdaderos remedios o remedios de Dios vamos a encontrar en esta cita? ¿Me ayudan, por favor? El aire puro, entonces hermana Joan va a poner allí el aire. ¿Cuál otro principio de salud? El sol. Hermana Tita, ¿usted me ayuda aquí? El descanso. Ok, el descanso. Hermana Esther, la abstinencia, muy bien. A ver, hermana Nilda. El ejercicio, muy bien. Hermana, ¿me va su nombre? Lilian, hermana Lilian. Ok, el agua, nos dijo la hermana Lilian. Hermana. Aquí, falta este, mire. La confianza. Ok, la confianza en Dios. Hermana Charlene. Ok, régimen alimenticio. Ya dijeron la confianza en el poder divino. Y dice el pensamiento, fíjense, vamos a unir todo. El aire, el sol, la abstinencia o temperancia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino. ¿Cómo les llama aquí? Verdaderos remedios, ¿verdad? Que son los principios de salud. Todos, dice esta cita, debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es decir, cada uno de esos principios de salud tiene una aplicación en el cuerpo. ¿Ok? De eso vamos a estar hablando el día de mañana. Todos deben de conocer y saber cómo aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados. Hay principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Si yo cuento cuántos principios de salud aquí en Ministerio de Curación, página 89, ¿cuántos hay, hermanos? Hay 8 principios de salud. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente cita, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 67 y párrafo 4. Dice, requiere que nuestros hábitos, ¿en dónde? Comer y beber, es lo mismo, ¿verdad? Sería régimen alimenticio. Ok, entonces ya lo tenemos ahí, no lo vamos a anotar. Y vestir, hábitos de vestimenta, ¿dónde lo ponemos? Allá, porque no está todavía. Sí, si quiere póngalo en otra línea para que veamos la diferencia ahí. Ok. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral. ¿Recuerdan cuál es el objetivo de la Reforma Pro Salud, verdad? El desarrollo máximo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Aquí podemos decir que comer y beber está hablando del régimen alimenticio, pero vestimenta sería otro principio de salud
que no está allí, y como me dijese alguien, bueno, no está allí, pero ya lo podemos meter dentro de los otros. Y yo le preguntaba, ¿y dónde podríamos poner la vestimenta dentro de los que ya están allí? Tenemos que armar otro rúbrico, ¿ok? Para poder poner la vestimenta como otro principio de salud. Otros, dice este texto, han despreciado las leyes de la salud, este es otro nombre que se le da, en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Es decir, que acá hay 3 principios de salud. Acá hay, vamos a decir que hay 2, porque comer y beber lo vamos... Bueno, aunque puede ser la bebida también, el agua, podríamos ponerlo aquí y contaríamos como 2 principios, más de la vestimenta serían 3. En este párrafo está hablando de comer, de beber, de vestir y de trabajar. Trabajar, ¿dónde lo podríamos colocar? En la temperancia. Entonces, trabajar ya no lo vamos a escribir porque está dentro de la temperancia. ¿Ok? No, ya está dentro de la temperancia. ¿Sí me explico, hermano, lo que estamos haciendo o no? ¿Alguien quiere que repitamos o repasemos? ¿Está entendido? Ok. Comer y beber, entonces son 2 principios. Vestir sería otro. Trabajar no, porque es temperancia. ¿Pero de qué está hablando? De leyes de la salud. Estas citas las puse para poder reforzar el principio de la salud de la vestimenta. ¿Ok? Testimonios para la Iglesia 535 dice: el paciente que ha aprendido a cómo comer, a cómo vestirse saludablemente, puede vivir en comodidad, con paz y salud, y no se verá obligado a ingerir medicamentos que en lugar de ayudar a la naturaleza entorpecen sus facultades. Si el enfermo y doliente hiciera solamente lo que sabe con relación a vivir los principios de la Reforma Pro Salud, y aquí estaba hablando de comer, beber y vestirse de un modo perseverante, en 9 casos de 10 se recuperaría de sus malestares. Vamos a ver otra cita aquí. Debiera mostrar la relación que existe entre los hábitos de alimentación, de trabajo, de descanso, de vestimenta y la salud. Todos los que creen la verdad para estos últimos días tienen algo que hacer en este sentido. Es su deber y Dios lo requiere de ellos, que se levanten e interesen en esta reforma. Recuerden que aquí está la reforma de la vestimenta. No le complacerá su conducta si miran este asunto con indiferencia. Entonces, descanso sería otro principio, vestimenta es otro principio de salud, los hábitos de alimentación y el trabajo como punto de temperancia. Ok. Pero esta cita yo creo que viene a aclarar más si lo colocamos dentro del área de salud o no. Me encanta esta cita, Testimonios para la Iglesia. Dios requiere que su pueblo adopte la reforma en el vestir. Fíjense bien aquí, no solamente para diferenciarse del mundo como su pueblo peculiar, sino porque una reforma en el vestir es esencial para la salud física y la salud mental. Ahora, ¿qué significa la palabra esencial? ¿Alguna idea? ¿Qué significa vestir es esencial? Que es necesario, que lo necesita, que es importante, que es indispensable. Es decir, que al momento de una temática de salud, y si yo digo, practique 5 principios de salud para recuperar su salud o para prevenir enfermedades, y yo no le explico al paciente o al público de que también su vestimenta tiene que cambiar, tiene que modificarse, dice aquí, esto es esencial para la salud física y mental. Por eso cada vez que hablamos de los principios de salud, si la vestimenta le está comprimiendo, y usted no puede elevar los brazos con libertad o agacharse libremente, usted está mal vestido. Y usted no puede respirar correctamente. Y entonces el oxígeno no puede entrar y llenar su cerebro y alimentar las neuronas. La vestimenta es una parte de la reforma en pro de la salud y es útil y esencial para la salud física y mental. Si yo no le explico eso a un paciente, e inclusive había un médico que hablaba, esto sí no es de inspiración, pero él hacía referencia a eso, sobre los mareos. Y decía, un mareo, como puede ser algo muy complicado,
puede ser que lo esté produciendo, que sea la causa, como puede ser que sus zapatos le estén comprimiendo y esa sea la causa por la cual no llega el oxígeno y usted se siente mareado. Es decir, hasta si el zapato le oprime o le comprime, podemos afectar nuestro cerebro. Todo eso hay que explicar a la persona, ¿ok? Bueno, entonces ya colocamos vestimenta de aquel lado. Vamos a ir con la siguiente cita, Consejos sobre el régimen, 355, y también está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Eso lo vamos a estudiar mañana, ¿ok? Los remedios de Dios, este es el otro nombre que se le da, son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Hermana Nilda, ayúdeme por favor, o empezamos ahí con la hermana para que todos podamos participar. El aire puro, ¿lo anotamos o ya está ahí? Ya está ahí. ¿Quién sigue, hermano? El agua, ¿ya está ahí? Ok. El aseo. Ok, vamos a anotar el aseo. Bueno, yo lo dije y le tocaba al hermano. Ok. El aseo. ¿Cuál sigue? Ya está ahí. Ya no lo vamos a anotar. ¿Cuál sigue? Ok, pureza en la vida. Eso lo anotamos porque eso no está ahí todavía. Y ese ya está ahí. Ok, entonces ya no lo anotamos. Esos, dice, son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Y otra vez vuelve a decir, ¿quién me quiere ayudar? El aire, ¿ya está ahí? El ejercicio, ¿ya está ahí? El agua pura, ¿ya está ahí? Ok. ¿Y está allí? Ok, yo siempre hago aquí ambiente limpio, ya está ahí, ¿verdad? En aseo. Pero ambiente amable es muy diferente a decir ambiente limpio a decir ambiente amable. ¿Ok? Eso sería otro remedio. El aire puro, el ejercicio, el agua pura, un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Vamos a ir a otra cita para reforzar lo que es el aseo. Cuando vamos a estudiar, hermanos, sobre el aseo en el espíritu de profecía, usted se sorprendería infinidad de textos que hay sobre el aseo. Hay aseo personal, hay aseo de casa, hay aseo de los alrededores de la casa y hay aseo dentro de la iglesia o del lugar de reunión. ¿Ok? El aseo personal es ¿qué? ¿Qué quiere decir la palabra esencial? Hermano, usted puede comer una ensalada, una súper ensalada y puede hacer ejercicio, pero si hace falta el aseo personal, estamos a riesgo de enfermedad. ¿Ok? La limpieza, y fíjese cómo dice conducción del niño. ¿Limpieza cómo? Uy, esa palabra es muy... no nos gusta mucho. No nos gusta mucho esa palabra. La limpieza escrupulosa, dice. ¿Es qué? Esencial para la salud del cuerpo y de la mente. Es decir, que si yo quito el aseo de allí, no va a haber salud mental o corporal de manera correcta. Consejo sobre la salud dice, se deben observar escrupulosamente los principios de ¿qué? Hay muchos que, aunque están sanos, no se preocupan por mantenerse siempre saludables. Descuidan su limpieza personal y no se ocupan del aseo de su indumentaria. Y entonces usted lee esa parte y habla de que si nosotros no nos cambiamos la ropa diariamente, entonces ¿qué van a hacer los poros con esa suciedad de la ropa? ¿Qué va a hacer?
Y no importa cuánta agua, y cuánto ejercicio, y cuánto descanso, y cuánta alimentación cruda esté consumiendo. Pero si hace falta este principio de salud que es esencial, no puede haber salud del cuerpo y salud de la mente. Ahora, hermanos, otra cosa. Cada principio de salud física está muy relacionado con el asunto espiritual. Solamente de paso les digo, dice el Espíritu de Profecía que cualquier suciedad, es más que a un niño, dice desde que está pequeño, las madres, dice, tenemos que enseñarle que si hay una manchita en la ropa, tiene que desecharlo inmediatamente. Porque si ese niño aprende a mantener su ropita sucia, aprenderá también a mantener su cabecita sucia. ¿Ok? Y esa es la importancia. Todos los principios de salud físico están muy relacionados con nuestra salud espiritual o mental. ¿Ok? Cada cosa sucia, dice ahí, que nosotros permitimos que se albergue, es algo oscuro en nuestra mente, o más bien es un rincón sucio que está en nuestra cabecita, en nuestra mente. Dice aquí, hogar cristiano, el descuido del aseo inducirá ¿qué cosa, hermanos? ¿Había pensado usted en eso? ¿Había pensado que descuido en el aseo me puede producir dolores corporales? ¿Había pensado usted en eso? Esta es la ciencia divina, ¿ok? La ciencia divina. La enfermedad no se presenta sin causa, ¿ok? Esto está hablando un poquito de lo que vamos a ver mañana, primeramente Dios. Pureza en la vida. Cuando miramos este principio que está aquí, es el número 3, ¿verdad? Número 3. Siempre que veo esa parte de ese párrafo, si yo hubiese armado, hermanos, los principios de salud, dice aquí, voy a llevarlos a este pensamiento. Está hablando de los remedios de Dios, el aire, agua, aseo, alimentación, pureza en la vida, confianza en Dios. Si yo hubiese armado los principios de salud, a mí, en mi cabeza, yo no pondría pureza en la vida como un principio de salud. Porque para mí el agua y la comida es físico, pero que si alguien me dice pureza en la vida, yo lo pondría en el contexto más como espiritual, ¿verdad? Y a mí no se me ocurriría poner pureza en la vida como un aspecto físico, pero el que creó nuestro cuerpo lo puso de este lado, lo puso de este lado, y dice que es un remedio de Dios, la pureza en la vida. Vamos a ver entonces nuestra elevada vocación. La primera obra de aquellos que quieran reformarse consiste en purificar, ¿qué cosa? Yo quiero cambiar mi plato primero, pero dice Dios, no, lo primero que tienes que cambiar es tu mente, ¿verdad? Es tu imaginación, es la pureza de la mente. Tienen que convertirse, dice, en un fiel centinela de sus ojos, sus oídos y todos sus sentidos si quiere controlar su mente e impedir que los pensamientos vanos y corrompidos le manchen el alma. ¿Cómo yo me puedo mantener puro en la vida? Esta cita nos ayuda a entender. Si yo quiero la pureza en mi vida, en mi mente, en mi imaginación, entonces yo tengo que ser un fiel centinela de lo que miro, de lo que oigo, y dice el Espíritu de Profecía, y todos sus sentidos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos sentidos tenemos? De acuerdo a la ciencia dice que tenemos muchísimos, como 20 y tantos, 30 y tantos, pero esos sí están resumidos en 5 sentidos, ¿ok? Entonces, me convierto en fiel centinela de mis ojos, de mis oídos, de mi olfato, de mi gusto y de mi tacto, ¿ok? Entonces, cuando vemos a un paciente o cuando damos una plática de salud, no solamente se le explica a cambiar el plato, a cambiar la alimentación, sino también les decimos a los pacientes, también tiene que ser puro en la vida. Cuide lo que mire, cuide lo que oye, porque una persona con una presión arterial que se le eleva, y si se pone a ver noticias o videos de violencia, ¿usted cómo cree que va a estar su presión arterial? ¿Cómo cree que va a estar su frecuencia cardíaca? ¿Cómo cree que se va a sentir su pulso? ¿Normal? ¿Estable? Entonces,
Estamos estudiando los principios de salud. A una persona no solamente se le dice coma más ensaladas, coma más crudo, tome más jugos, haga ejercicio. Si yo no enseño lo que dice aquí Dios, que es un principio de salud, enseñarle a esa persona que tiene que cuidar las avenidas del alma, entonces no va a poder gozar de salud física, mental y espiritual. Todos, dice, deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las vías de acceso al alma, acceso a la mente. Y recuerde que pureza en la vida es un principio de salud. Debido a que las avenidas que conducen al alma han sido cerradas por el tirano del prejuicio, muchos ignoran los principios de la vida sana. Si se cierra la mente, se cierra todo. ¿Ok? Recuerde, pureza en la vida es un remedio que Dios nos ha dado. Vamos a leer otro pensamiento aquí para reforzar lo de pureza en la vida. Satanás y sus ángeles están atareados, fíjese bien aquí, creando una condición de parálisis de los sentidos. Atareados, hermanos, para obstruir, dice ahí, para nublar nuestros sentidos, para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que, si llegan a oírse, pues no produzcan efecto en el corazón, ¿ni qué? Okay, es parte de la reforma, es parte de la reforma de la vida. Okay. Hablamos de amabilidad, es el punto número 4. Mente, carácter y personalidad, dice: a veces una profunda tristeza roe como un cáncer hasta el alma y debilita la fuerza vital. En otros casos, el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. ¿La qué? Ayúdenme. Puede aliviar a esta clase de enfermos. La amabilidad está empleada o está utilizada como un remedio de Dios o un principio de salud. Pero vamos a ver otro pensamiento. Esta es el ministerio de la bondad. Si vestís al desnudo, está haciendo alusión a Isaías capítulo 58. Al pobre errante introducís en vuestra casa y compartís vuestro pan con el hambriento, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación o tu salud, aparece en otras versiones, se dejará ver pronto. Y dice ministerio de la bondad, haciendo alusión a Isaías capítulo 58. El hacer el bien es un remedio, se me faltó esto, ¿es un qué? Excelente remedio contra la enfermedad. Es decir, actos de bondad, actos de amabilidad, el hacer el bien es un excelente remedio contra la enfermedad. Usted ha ido a un médico o va a un médico naturópata, un médico naturista. ¿Cuándo le han recetado este excelente remedio a usted? ¿A alguno de ustedes les han recetado el excelente remedio? ¿A ninguno? Dios, el gran médico, dice que hacer el bien, hacer actos de bondad y de amabilidad es un excelente remedio contra la enfermedad. Y ahí viene la disyuntiva, podríamos decirlo así, cuando hacemos la pregunta, ¿le creemos a Dios o no le creemos? Porque si yo le creo a Dios, entonces la próxima vez que yo me enferme, no importa de qué enfermedad, a mí sí me gustaría utilizar este excelente remedio contra la enfermedad. Hacer el bien, actos de bondad, actos de amabilidad. Mente, carácter y personalidad, dice: vaya a su casa con un rostro, esto es otro principio de salud, lleno de bondad, de ternura y amor. Esto será mejor que gastar dinero en remedios o médicos para su esposa. Esto fue un consejo para un hermano que había gastado muchísimo para ayudar en la sanidad de su esposa. Y entonces el consejo que Dios le dio por medio de la mensajera del Señor fue: mire, ya no gaste más. No gaste más ni en remedios ni en médicos. Mejor regrese a su casa, vaya con su rostro alegre, vaya lleno de bondad, lleno de ternura, lleno de amor, lleno de amabilidad, porque eso va a ser mejor que estar gastando. Eso será salud para el cuerpo y fortaleza para el alma. ¿Cuesta mucho, hermanos, el remedio que Dios nos da?
Interesante, ¿verdad? Pero vamos a ver otro para reforzar ese principio de salud que casi no lo aplicamos. Mente, carácter y personalidad. El placer de hacer el bien a los demás fluye a través de los nervios. Estamos leyendo de inspiración. Y siempre hablamos cuando el pastor presenta la parte profética y hay mucho simbolismo en esa parte profética. Pero aquí en el espíritu de profecía es literal, ¿ok? Es literal. Dice aquí, el placer de hacer el bien a los demás va a fluir a través de ¿dónde? Sistema nervioso, sistema nervioso. ¿A dónde más? Va a acelerar la circulación, sistema circulatorio. Y nos va a otorgar salud mental y ¿qué más? Y salud física. ¿Qué cosa? ¿De dónde obtuve todo eso? Haciendo el bien a los demás. Literal. Y otra vez volvemos a preguntar, ¿le creemos el plan de salud de Dios o no le creemos? A veces pensamos que solamente comiendo la ensalada cruda y tomando jugos verdes. Hagamos el bien para que el sistema nervioso se componga, para que el sistema circulatorio también pueda funcionar correctamente, porque acá hay una promesa, salud mental y salud física. Este principio de salud todavía no está allí, así que lo vamos a poner aquí. Y aquí hay varios, hermanos. Acá hay varios principios de salud. Ministerio de Curación, página 214. Dice, ayúdenme por favor. Agradecimiento. ¿Qué más? Alegría, la benevolencia, la confianza en el amor Y en el cuidado de Dios. Constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Aquí podríamos decir que hay varios. Fíjese, agradecimiento, alegría, la benevolencia la podríamos poner en los que están allá. ¿Es un acto de bondad? Acto de bondad, podríamos decir. Confianza en el amor y en el cuidado de Dios. Lo podemos ubicar ahí. Confianza en Dios. Agradecimiento y alegría serían dos principios más de salud que no están allá todavía, ¿ok? Constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Quiere decir que es un preventivo, ¿ok? Preventivo. Para los israelitas debía ser el principio fundamental de la vida. ¿Qué cosa? Hacer todo esto era fundamental para la vida del pueblo de Israel. Vamos a ir con este. Dios nos cuida, página 51, hablando de la alegría. Hay en la escritura, dice, una verdad fisiológica que necesitamos considerar. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es ¿qué cosa? Una buena medicina. Pero no está diciendo hay una verdad espiritual, sino que una verdad fisiológica, física. ¿Y cuál es esa verdad fisiológica? Deberíamos cultivar un estado de ánimo alegre, optimista y apacible porque nuestra salud depende de ello. Otra vez, me gusta ser muy repetitiva. Vamos a comer ensaladita, vamos a tomar jugos, vamos a hacer ejercicio, vamos a descansar en las horas correctas. Pero si mi actitud, en vez de ser alegre, es de tristeza, me voy a ir degenerando físicamente, ¿ok? Si mi ánimo no es optimista y no es alegre y no es apacible, no voy a tener salud, porque dice el espíritu de profecía que nuestra salud depende mucho de nuestro estado de ánimo. Lo contrario a la alegría, ¿qué cosa es? La tristeza. Y la tristeza, el abatimiento, el desánimo, la lobreguez, roe como un cáncer. Interesante, roe como un cáncer. Así que aquí tenemos otro principio de salud. Vamos a contar aquí entonces. A ver, hermana Joan, ayúdeme a contar cuántos principios de salud tenemos ahí. Aquí pusieron actitud o pongo una. ¿El qué? Actitud y decir ánimo. Sí, sería la alegría o actitud, Pongo alegría. estado de ánimo, más bien estado de ánimo. Agradecimiento también, sí, es verdad. Agradecimiento.
Bueno, entonces vamos a contar aquí. Tenemos 8 principios de salud, más vestimenta serían 9, más el aseo serían 10, más la pureza en la vida serían 11, el ambiente amable serían 12, actos de bondad serían 13, la actitud o el estado de ánimo serían 13 y agradecimiento serían 14. Prácticamente, dentro de lo que hemos estudiado, porque yo siempre digo, no enseño de que hay 14 principios de salud, porque esos son los que hemos encontrado en el espíritu de profecía. Pero si el día de mañana estudiando el espíritu de profecía encontramos otro principio de salud, tendríamos que agregarlo a la lista, porque era un deber solemne estudiar estos principios de salud. 14 hemos contado hasta ahora, pero no enseño que son 14, porque pueden haber más, ¿ok? Pero no hay 8 principios de salud. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros, hermanos? Fíjense bien aquí, quizá me tenga que regresar mucho para acá, pero quizá es necesario. Hemos tomado esta cita de Ministerio de Curación, página 89, y como dijo alguien, probablemente con muy buena intención, tomó el espíritu de profecía, abrió el libro y contó en Ministerio de Curación, página 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y dijo, bueno, son 8 remedios de Dios. Pero se le olvidó contar los de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 67, se olvidó contar los de Consejos sobre el Régimen, página 145, se le olvidó contar lo de Ministerio Médico, se le olvidó contar sobre Testimonios para la Iglesia, se le olvidó contar Testimonios para la Iglesia 459, se le olvidó contar Joya de los Testimonios y Consejos sobre el Régimen. Es decir, hermanos, que no podemos dar una enseñanza basado solamente en un párrafo del espíritu de profecía. ¿Okay? Yo tengo que investigar y buscar, porque decía allí que es una tarea nuestra, es un deber el poder hacer este tipo de estudio. ¿Okay? Entonces, vamos a leer estos pensamientos ya para ir cerrando la participación. Joya de los Testimonios, tomo 1, dice: somos responsables tan solo por la luz que brilla sobre nosotros. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús nos están probando. ¿Qué cosa es lo que nos está probando, hermanos? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, dice, nos están probando. Interesante. Si somos fieles y obedientes, Dios se deleitará en nosotros y nos bendecirá como su pueblo escogido y peculiar. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios. Es decir, Ministerio de Curación, mensaje de Dios. Y Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142. Y Consejos sobre el Régimen Alimenticio en otra página. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago, hermanos? ¿Descarto todo lo que está de aquel lado? Pero eso es lo que hemos hecho, hemos descartado. Mientras no tengamos el mensaje de salud completo, no va a haber una salud mental, física y espiritual elevada. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí. Como pueblo debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la Reforma Pro Salud. Todo lo que hemos estudiado, hermanos, son principios de la Reforma Pro Salud. El Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la Reforma Pro Salud para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Ahora, dice la Biblia, yo no conocía qué era el pecado hasta que Apóstol San Pablo, yo no conocía hasta que, ¿no qué? Hasta que conocí la ley, porque yo no sabía que eso era adulterar, yo no sabía eso. Yo antes hacía eso y yo no sabía que era malo, pero cuando conocí la ley decía, no hagas esto y no hagas aquello. Es lo que está diciendo aquí el espíritu de profecía. Por eso Dios permite, hermanos, que la luz de la Reforma Pro Salud resplandezca para que nosotros veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o transgresión de la ley moral. ¿De cuál ley? De la ley natural.
Lo mismo se aplica para la ley moral, desde luego. Goces, bendiciones o tristezas, todo va a depender de la ley de Dios, ¿verdad? De la ley de Dios. Ya casi estamos cerrando. Esta es una de mis citas favoritas en la parte final, pero dice así: nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres que a sabiendas unos, por ignorancia muchos, viven violando las leyes que Él estableció. Pero por su amor y su compasión hacia la especie humana, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que muchos, porque ignoramos, y otros lo sabemos, pero todos estamos violando esa ley. Y entonces dijo Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, dice: voy a hacer que resplandezca el mensaje de la reforma pro salud. El hecho cuando dice resplandezca no quiere decir que no estaba brillando. Brillaba, pero yo no lo miraba. Por eso quiero que resplandezca, dice Dios. Y entonces promulga entonces su ley y anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella, para que todos puedan aprender y procuren vivir en armonía con ¿qué ley? Con la ley natural. Fíjense, bien interesante, hermano. No dice la ley moral, los 10 mandamientos. Proclama su ley tan distintamente y la hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Los idiotas no serán responsables. ¿Por qué ellos no? Porque no están bien, ¿verdad? Sus mentes no funcionan correctamente. Pero si nuestras mentes funcionan correctamente, usted y yo somos responsables de esa ley. ¿Ok? Ahora, viene la parte que más me gusta a mí y que es parte de nuestro mensaje de verdad presente. Escuchen lo que dice el pensamiento. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Cada vez que se presenta el mensaje del tercer ángel, el brazo derecho de la reforma pro salud hace algo. ¿Qué es ese algo que hace? Hace clara la ley natural. Vamos a hablar del agua, vamos a hablar del ejercicio, vamos a hablar de la debida alimentación, vamos a hablar de la vestimenta, vamos a hablar de la pureza en la vida. De eso se trata, hermanos, del brazo derecho. Mientras se predica el mensaje del tercer ángel, que en verdad es justificación por la fe, el brazo derecho dice cómo tiene que vivir usted diariamente. Esto es de diario, hermanos, no es de cada sábado. Esto es de diario. La ingesta de agua, el ejercicio físico, mi vestimenta, el descanso, la abstinencia, el aire puro, el sol, la pureza en la vida. Hermanos, ese es el diario vivir. Y mientras el brazo entonces hace clara la ley natural, insta que se la obedezca, hermanos. Eso es la forma como tenemos que vivir, con el propósito que voy a lograr de todo eso, llevando una vida de esa manera, de preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque esta es la idoneidad del carácter. ¿De qué me está sirviendo todo eso, hermanos? Disciplina, obediencia aún en las cosas pequeñas de la vida. Y el que es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser en lo mucho? También lo va a ser fiel. Esta es la preparación para la segunda venida, hermanos. Esa es la preparación. Vamos a avanzar. Y aquí por último pusimos los textos bíblicos de cada principio de salud basado en la Biblia. ¿Recuerda dónde estaban los principios de vida? En la palabra de Dios y en el libro de la naturaleza. Ahí se encuentran todos los principios de Dios. Así que hemos hecho este estudio a la ley y al testimonio. Si el corazón es dócil, decía la cita, aceptaré como verdad, y entonces estaremos solamente en un solo mensaje. No podemos quedarnos con 8 principios porque nos restaría el resto, valga la redundancia, en nuestro estilo de vida. Si queremos que el propósito de la reforma pro salud se cumpla en nuestras vidas, tenemos que someternos a los principios que Dios ha establecido. Que el Señor les bendiga. O si hay alguna pregunta, alguna duda, y si hay tiempo, pues se puede hacer.